le damos la bienvenida entonces a Julio de Chiribetti, al jefe de gabinete de secretarios del municipio de Tandil, con quien vamos a compartir el espacio del desayuno. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo va, Julio? ¿Es cierto o es un rumor infundado esto de que se muda la jefatura de gabinete a la estación? Digo, porque está teniendo la estación, digamos, como que mucha se ha vida. generado un centro, por ahí está un poco olvidado, un centro de atracción importante. Bueno, ha sido un proyecto de gobierno que lleva un tiempo ya. Las cuestiones de convenios a veces, sobre todo en el caso de Ferrosur, también llevan su tiempo. Claro. Pero había una decisión de fortalecer un área que para Tandil, no solamente para el sector donde está ubicado, sino para Tandil, creemos que es recuperar un lugar emblemático, que eso implica no solamente el espacio de la plaza, que es un espacio de encuentro que se ha renovado, una parte con recursos propios y otra parte con donación de la Fundación Banco Provincia, y después todo lo que es la actividad cultural que va siendo incrementada. Ayer, por ejemplo, la fiesta de la miel, digamos, fue realmente, no solamente en términos de presencia de gente, sino de ventas. Qué bueno eso. Realmente pasa a ser un espacio de referencia, y fundamentalmente, y lo quiero destacar porque el corredor del encuentro, lo que nosotros hemos llamado el corredor del encuentro, que sería desde Parque Norte hasta Lem, por la Avenida del Valle, incluyendo la estación, siempre fue como una barrera urbana, ¿no? Y nosotros, el gobierno intenta integrar ese sector. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades, yo lo veía mucho con Antonio Ríos, con La Nueva Luna, con espectáculos que se han ido dando. Hay un sector de la comunidad que no tiene acceso a esos espectáculos, que no tiene acceso. Sí. Digo esto porque esos espectáculos además fueron solventados por los propios FUSTRA, que no los trae el municipio. Y tampoco tienen posibilidades de ir a la Diagonal Illa, por cuestiones de traslación, porque los micros no llegan en determinado horario, no pueden retornar, porque los precios suelen ser más accesibles en lo que hace a los FUSTRA, que a las propuestas que se hacen, y entonces hay sectores medios, digamos sectores, los llamamos populares, que la estación empieza a ser un espacio de referencia. Y también para los microemprendedores, porque ahí hay dos áreas que han trabajado mucho. Una es desarrollo productivo con Marcela Petrantolio, y la otra es cultura con Micaela Sacone, y desarrollo humano es la tercera, que le han dado a la estación vida, que le han pagado. Yo no pienso por el momento irme del Palacio Municipal. Bueno, por ahora. Pero bueno, a veces cuando tenemos algunas tensiones con el intendente pienso si no estaría mejor. No nos olvidemos que yo estuve en 4 de Abril y Arana mucho tiempo. Claro, era más tranquilo ahí, o sea, ¿no? Que, bueno, no era más no, digo, con respecto a... Bueno, claro. La cercanía tiene hace ver su mirada positiva, y también tiene lo otro, ¿no? Pasillo por medio. A ver, es como una pareja que convive y una pareja que no convive. Sí. A veces la no convivencia ayuda. Sí, bueno, claro. Pero te perdés también de algunas otras cosas. Bueno, yo en el caso personal y de funcionario, nosotros tenemos una convivencia aceptable, de respeto mutuo. Tenemos disidencias y el intendente resuelve como corresponde. En algunos casos, con las tensiones propias de un gabinete que tiene mucho debate y en muchos casos mucha incertidumbre. En el caso de la estación, por ejemplo, era un tema que el gobierno ya venía trayendo hace algunos años, que nosotros impulsamos ahora con esto que decía, y que algunas de las miradas que teníamos eran como coincidentes, ¿no? Se podía dar un lugar de referencia, la estación podía ser un lugar de referencia. En otros temas podemos no tener tanta coincidencia, los secretarios todos tenemos opinión, y después el intendente resuelve. Y después tenemos nuestros encuentros de intercambio generoso, donde
nos toleramos mutuamente, digamos. Él más a mí que yo a él. Pero el afecto es mutuo, digamos, sigue intacto. Hablando de relaciones, ¿cómo son las relaciones hoy en día del Departamento Ejecutivo con la oposición, con el Consejo Deliberante, donde muchas veces se escuchan críticas, algunas bastante subidas de tono hacia el Ejecutivo? Bueno, no podríamos hablar de la relación, sino que la relación con el Consejo entiendo que es buena en una instancia nueva. En una instancia nueva que es tener minoría en el Consejo Deliberante y generar consensos. Es una relación que tiene matices, donde hay discrepancias con el bloque fundamentalmente de La Libertad Avanza, con el bloque que responde a Marcos Nicolini. Digamos, ha habido discrepancias, no han apoyado prácticamente ninguna de las ordenanzas o de las propuestas del gobierno, tampoco lo ha hecho Manassoni o el PRO. A mi entender, a veces con posturas que no tienen un fundamento político y de temático, digamos. Pero bueno, ha habido, pese a que en el caso de algunos concejales han ido en la lista. La relación con Unión con la Patria es una relación también de ida y vuelta, porque hay intereses, ¿no es cierto? En algunos casos han aprobado el presupuesto o han aprobado la venta de la subasta del predio de Santa Marina, acordando determinados tipos de acciones a futuro, como es, por ejemplo, la infraestructura de Sanssouci para 156 viviendas, o la planta de asfalto y de hormigón, que va a ser parte de los recursos que se van a utilizar de la venta del predio de Santa Marina, y después en otros casos no apoyan. Ahora, entiendo que un activo del intendente y de este gobierno ha sido siempre... Nosotros nunca fuimos oficialismo en la provincia y en la nación. Radicalismo tandilense, que hace 22 años que gobierna, nunca fue oficialismo. Nosotros hemos convivido 16 años con el peronismo en la provincia y en la nación y 4 años con el PRO. Por eso, ya saben de qué se trata. Sabemos de qué se trata y precisamente es un activo. Digo, porque a veces se dice con cierta ligerencia, bueno, hacen acuerdos con el kirchnerismo. Bueno, la realidad es que los acuerdos que se hicieron con Unión por la Patria fueron, además de acuerdos políticos, fueron acuerdos que a nuestro entender benefician a la comunidad. Digo, primero porque nosotros en el caso del presupuesto o en el caso de Santa Marina teníamos proyectos. Y segundo porque de eso se trata de la política. Nosotros no vamos a ir en alianzas, ni con, por lo menos esto fue un poco lo que surgió en el foro de intendentes, ni con Milei, ni con el kirchnerismo. Nosotros instamos, el intendente lo planteó, y me parece que es uno de los objetivos que deberíamos proponernos los radicales fundamentalmente después de la elección de anoche. Que en el orden local los intendentes que gobiernan los 27 distritos de la provincia tuvieran cierta autonomía de cómo ir. A nosotros nos gustaría volver a la boleta 3, a la lista 3. Solos. Sí, a la lista 3. A muchos radicales nos gustaría. Por supuesto, esto es una resolución que se tiene que tomar en el comité, que es un tema que tiene un debate entre el Ejecutivo y la mesa del comité o la comisión directiva, que en general se da por asamblea, pero creo que hay una necesidad de volver un poco a la fuente. Primero, porque los acuerdos solamente electorales, las alianzas solamente electorales no han dado resultado en la Argentina. La alianza es prueba de ello, Unión por la Patria, Unión por la Patria es otra prueba, Cambiemos, lo fue en su momento el Freculia hace 50 años. Es decir, Argentina solo tuvo alianzas electorales. A diferencia de Chile o de Brasil o de Uruguay, el Frente Amplio, el Partido de los Trabajadores y la Concertación, que son alianzas programáticas. Son alianzas de programas, de ideas, de acciones. Acá nosotros solamente tuvimos alianza electoral y quiero decir esto. El intendente en la convención de Gualeguaychú en el 2015 fue el único que votó en contra de la alianza Cambiemos. Votó por volver a la lista 3, por un
centro, digamos, más ligado a la socialdemocracia. Así que no es nuevo esto de que busquemos cierta autonomía. Ha sido el intendente muy consecuente con eso en toda su historia, desde Gualeguaychú ahora. Rodolfo, hoy, cuando preparábamos el programa, cuando charlábamos un poquito, hizo referencia a algo que, digo, es cierto, no me había dado cuenta, pero cuando veíamos ayer en los canales nacionales los resultados de los distintos espacios políticos, ¿qué había dicho Rodolfo? Desapareció el radicalismo en la capital federal cuando ha tenido muy buenos intendentes que incluso después fueron presidentes, malos como presidentes, pero como intendente fue bueno. El caso de la Rúa, digamos, ahora vemos los resultados de ayer y no llega al 2%. Sí, bueno, ayer fue como un espacio de representatividad con evolución el radicalismo dentro de una serie en una coalición, a mi entender, con escasa representación. No solamente no llegamos al piso, con lo cual no hubo un ingreso de un legislador, sino que estuvimos debajo de la izquierda. Exacto. Digamos, no estoy dándole una disminución a la izquierda, digo, históricamente la izquierda ha tenido una representatividad relativa. Bueno, a mí particularmente me duele que nos pase. Me duele también que en la provincia no tengamos convención y no tengamos hoy constituidas las autoridades del Comité Provincia. Es cierto que hubo una elección de paridad, que ahora va a haber dos mesas, una mesa que coordine lo convención y otra mesa que coordine lo partidario, pero el radicalismo históricamente ha sido un partido que hemos exhibido orgullosamente, tener una convención nacional, tener internas, expresarnos a través de las internas. La Escuela 2. La Escuela 2. El intendente, en este periodo de los 20 años, en 2 oportunidades al menos, de las cuales presenció, o sea que a mí no me lo contó nadie, le habilitaron la famosa lapicera, lo que se llama usted arme la lista. Y el intendente dijo, no, yo voy a habilitar que si hay contendientes, si hay competidores internos, se expresen los afiliados y se expresen los tandilenses. Bueno, creo que no es bueno para la Unión Cívica Radical, el partido con mayor trayectoria en Latinoamérica, que tiene 485, 487 intendencias. El radicalismo va aún a pasar esta etapa compleja, porque sigue siendo un partido de enorme representatividad a nivel de gobierno de cercanía, a partir de los gobiernos locales, con poca representatividad en la intermedia, 5 gobernadores, y con dificultades para llegar a la nación. Vuelvo a repetirnos, el radicalismo de Tandil hace 20 años que gobierna y nosotros no hemos tenido un presidente y un gobernador de la Unión Cívica Radical. Por eso que cuando a nosotros, y vuelvo al tema, se nos plantea esto de los acuerdos, las alianzas, ¿y de qué se trata sino la política? ¿De qué se trata sino de generar consensos? Digo, el ramal H. Pero perdón, me quedo con la frase esa, ¿no? ¿De qué se trata la política sino de generar consensos? Me parece, Julio, que no estás a la moda, porque hoy la política parece justamente lo contrario, no solamente a nivel local, digo, como un movimiento internacional, donde la grieta es el negocio. Sí, uno podría decir que los partidos políticos, en esto de no estar a la moda, podría decir que los partidos políticos han sido sustituidos por los liderazgos. ¿No es cierto? Es verdad, sí, sí. Han sido sustituidos por los liderazgos, las estructuras políticas en general. Tandil es un ejemplo, con Lungui, por ejemplo. Bueno, han sido sustituidos en general el radicalismo. Le pasa a Unión por la Patria, le pasa al PRO, le pasa mucho más a la Libertad Avanza. No hay estructuras políticos partidarias, es decir, lo que se define como el elector desregulado, un elector que ya no responde a las estructuras, ¿no? En otro tiempo había una pertenencia partidaria. Vota al que le gusta. Vota corta, tiene opciones. Ahora, en los gobiernos de cercanía es otra la cuestión. Yo creo que hay un profundo enojo de la comunidad con los políticos, con la política. En las 6 elecciones que se han dado, la oscilación del 45% no asistiendo es una prueba de ello, ¿no es cierto? Para que tengamos una idea, en Tandil
no asisten en las últimas 5 elecciones alrededor entre 20 y 25.000 tandilenses. Entre 20 y 25.000 tandilenses. Si en la próxima no asistiera el 45%, estaríamos en alrededor de 50.000 personas. Es decir, en Tandil no ha asistido el 22, 23%. Esa ha sido la media del país. Se ha duplicado. Es decir, no está en juego el sistema, es cierto, pero de alguna manera hay un cuestionamiento al sistema, porque el sistema se basa en partidos políticos y los liderazgos han llevado a sustituirlo. Ahora bien, eso no implica que en los gobiernos de cercanía, donde hay un conocimiento del otro, el consenso, el diálogo, la tolerancia frente inclusive a la descalificación del otro, que es una forma de violencia, sí, claro, se transforme de alguna manera en herramientas que nos permitan una convivencia con piso y techo, que yo llamo con piso y techo. Es decir, con piso y techo implica que las cuestiones institucionales no deberían transformarse en cuestiones personales. Y me parece que la dirigencia de Tandil, con todas las diferencias y matices que tenemos, tiene esa dinámica, ¿no es cierto? La dinámica de una estructura donde acompaña el empresariado, donde los debates inclusive de los candidatos, acá se dan debates de candidatos, se han dado debates en las últimas elecciones con absoluto respeto. Yo veía el otro día en Capital, fíjense, 16 expresiones hubo. Las primeras 10 no llegaron al 22%. La suma de 10 de las 17 no llegaron al 20%. Es decir, son expresiones que tienen escasísima representatividad. En Tandil probablemente nosotros estemos entre 4 y 5 o 6 frentes electorales o partidos, y yo creo que si no queremos, por lo menos tenemos que proponerlo, una idea común, una propuesta común, decirle al tandilense que tiene que asistir a votar, que tiene que expresarse, y eso es parte de un consenso que deberíamos lograr. Aún en disidencia, aún en enojo con los y la política, plantearle a los tandilenses que el ejercicio del sistema democrático, más allá de la pertenencia partidaria, aún por el no, es expresarse. ¿Saben por qué además? Porque los que tenemos algunos años, yo voté por primera vez a los 29 años. Yo voté por primera vez a los 29. Hoy un pibe a los 29 años votó 8 veces. De mínima votó 8 veces. Yo voté a los 29 años. Los que vivimos la etapa donde no pudimos elegir, tenemos que ser todos, todos, periodistas, partidos políticos, educadores, los que en nuestro terruño, en nuestra ciudad, le digamos a los vecinos, le propongamos a los vecinos que se expresen, que no dejen de expresarse, porque la no expresión también te quita, en el sentido abstracto, la posibilidad de después la crítica, ¿no? Bueno, la gente dice, a mí me vienen a ver o se acercan a mí cuando hay elecciones. Bueno, el gobierno transita en las calles de esta ciudad. Ahora, estamos hablando de consensos, estamos hablando de participación, estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de diálogo. Yo creo que un punto para mí central, para mí, lo pienso en términos de gobierno, debería ser que los partidos locales fomentemos, promovamos la participación de la gente, en cualquier expresión que se dé. Tenemos que hacer una pausa, Julio. Comenzamos el bloque, o casi en el comienzo del bloque, hablábamos de la convivencia, ¿no? en jefatura de gabinete, intendente, es decir, titular de... Y por ahí un oyente destacado hacía una referencia, una comparación, Woody Allen y Mia Farrow. Dice, pueden parecerse a esa pareja. El intendente. Y Julio Licheri-Betti. No sé quién sería Woody Allen y quién Mia Farrow, no lo sé. ¿Pero cómo terminaron ellos? No. En la convivencia, no hablamos del final. No hablamos del final.
Muy bien, continuamos dialogando con Julio Echerivetti, el jefe de gabinete de secretarios. Bueno, lo dijo a la pasada, como alguno de los consensos que se había logrado en algún momento con sectores opositores, que tenía que ver con el tema de la venta del ex Corralón, un remate que se va a realizar el día 5 de junio. Bueno, básicamente la visión sobre todo este proceso con un solo oferente, aparentemente. Primero me gustaría responder a lo de Mia Farrow de Regina y Woody Allen. La pareja Mia Farrow, Claro. Woody Allen. Yo preferiría, para los que les gusta la historia, a mí particularmente me gusta, preferiría a Marcelo Torcuato de Alvear y Regina Pacini. Gran historia, algo conozco. Esa es una gran historia de amor. Sí, gran historia. Con la admiración que uno puede tener por Woody Allen. Yo preferiría eso. Una rebelde, Claro. Regina Pacini, Sí. pero que en algún momento se acomodó. Sí, sí. Y un hombre enamorado No, que la persigue. perdón, no sin posteriores rebeldías y Bueno, Quizá engaños, es una no quiero irme de la pregunta, pero es una historia de amor que es altamente recomendable, ¿no? Porque Alvear la siguió, era una soprano muy reconocida, Regina Pacini, la siguió por ciertos países del mundo donde ella fue desarrollando su actividad hasta que finalmente constituyeron una pareja. la siguió como espectador. La siguió como espectador. Regina lo veía siempre sentado en las primeras Bueno, eso butacas. me pasa a mí también como con el intendente muchas veces. Lo ¿Vos veo como espectador. estás en el escenario o en la tercera fila? A veces estoy en la cancha y a veces estoy en el banco y a veces en la platea. Bueno, pero Regina Pacini, Alvear, lo engañó muchas veces. ¿Vos? No tengo tan claro que lo haya engañado Regina Pacini a Marcelo Torcuato y además se pasó hace muchos años. En mi caso no, he sido absolutamente fiel, soy absolutamente fiel. Con manifestación de disidencia. Claro. Muy bien. Con manifestación de disidencia. Pero yo creo, y seriamente, que los funcionarios políticos, esto lo repito mucho para quien, si alguien del gabinete está escuchando, la designación política tiene dos activos, la idoneidad y la lealtad. Dos activos, la idoneidad y la lealtad. Y si vos no estás de acuerdo en determinadas cuestiones y crees que se han pasado, se han extralimitado determinadas situaciones, uno como funcionario político debería de presentar la renuncia. ¿Hay algún funcionario en esas condiciones hoy en día? No hay ningún funcionario en esas condiciones y yo creo que bienvenidos aquellos que forman parte del gobierno y bienvenidos aquellos además que entienden que el funcionario político tiene determinadas responsabilidades frente al intendente y fundamentalmente puede manifestar sus matices y sus disidencias, pero hay una cuestión que está clara y que lo veo ahora mucho en esta última elección, ¿no? Veo el libro de pases abiertos, por ejemplo, en estas últimas elecciones, veo el libro de pases abiertos y lo veo al expresidente Macri, que obviamente a mí me parece que estuvo bien ayer Los Penato en asumir la derrota como la asumió, con entereza. Me parece que además es una mujer de muchísima fortaleza anímica. Lo vi al expresidente un tanto abatido, pero me parece que estuvo bien en el sentido de afrontar el mal momento, porque en el logro, en el éxito, todos estamos surfeando la ola. Ahora, cuando empieza a debilitarse la figura, parecería que hay un libro de pases abiertos en el PRO, ¿no es cierto? También lo hay en el radicalismo, quiero aclararlo por las dudas, también parecería verlo en el radicalismo. Yo creo que uno debería irse a apelar a la historia. Uno no forma parte de un espacio político por una coyuntura. Uno no tiene una afiliación partidaria por una coyuntura. No es una cuestión de hoy estoy acá, mañana estoy allá. Yo creo que la pertenencia partidaria es una decisión muy atravesada por cuestiones que tienen que ver con la historia del partido político, con los ideales, con la afinidad, con los liderazgos y fundamentalmente con esto que decía, la lealtad. Voy a ser irónico, Julio, muy irónico voy a ser. Pero
a ver, ¿no está pasado de moda también eso? Sí, es probable. Es probable, bueno, está bien. ¿No se busca más el pragmatismo? No, bueno, está bien. Inclusive hasta con buenas intenciones. Sí, pero está bien. No lo justifico, repito, no lo estoy justificando. Estoy preguntando. Bueno, yo he percibido a lo largo de los años cómo se ha ido mutando, pero también creo que cuando vos tenés una pertenencia, a ver, uno le rescata la coherencia al intendente Lunghi, sí. Sí, y lo hacen desde todos los espacios y tal políticos. vez está pasado de moda también, ¿no? La coherencia está pasado de moda. La transparencia, bueno, parecería que la política o ciertos sectores de la política, la transparencia no es un activo valorado, pero ahí es una excepción. Y en este sentido, aquellos que tenemos una pertenencia partidaria, quizás en este tiempo se lo ve así. Freddy Storani en su oportunidad, cuando en una situación muy particular, dijo respecto al presidente Menem: yo no estoy de acuerdo con este modelo económico, no estoy de acuerdo con este modelo económico cuando Menem tenía más del 50%, aunque tenga éxito, dijo, aunque tenga éxito. Entonces, a mí me parece que yo no estoy de acuerdo con el insulto, con la descalificación del otro, con generar tensiones que después se reclama respeto por parte del otro cuando se lo agravia, aunque esté pasado de moda. Voy a lo de Santa Marina, para mí, al predio de Santa Marina, paso de tema. Pregunta que había hecho Rodolfo, pero nos distrajimos con cuestiones bueno, políticas. nos distrajimos con Mia Farrow y Woody Allen, que no es poco. Es verdad. Santa Marina. Santa Marina va a haber una subasta con un único oferente. Estimamos que, bueno, obviamente que se va a hacer la transacción, que se va a hacer la subasta. Esto no hay duda, no va a ser un remate porque una subasta, hay un único oferente en los 4,5 millones de dólares, y ese recurso va a ser destinado a lo que ya se ha planteado, a una planta de hormigón, a una planta de asfalto y a infraestructura urbana. Una parte destinada a Sanssouci y otra parte destinada a los terrenos de Carrasco. Creemos que, bueno, que forma parte de los predios ociosos. Qué interesante, ¿no? Porque el gobierno nacional subasta 679 predios, que los considera ociosos. Sin embargo, yo no escuché a nadie de los que nos cuestionan en el orden local hacer un cuestionamiento en el orden nacional. Parecería que hay un doble estándar también en este tema. La realidad es que los recursos del predio de Santa Marina van a ser recursos volcados a infraestructura urbana fundamentalmente, ¿no? Y a tener una planta de hormigón y reparar, y a tener una planta de asfalto o de bacheo que nos permita la mejora de las calles, que es una de las demandas de los tandilenses, porque nosotros no desconocemos las dificultades que tenemos, no desconocemos. Es complejo gobernar con Milei y Kicillof, es complejo, es complejo gestionar con ambos, ¿no? Con matices, con diferencias ideológicas. Nosotros somos un tercer partido político. Ahora, algunas de estas gestiones y de estas obras se hacen con fondos nacionales o provinciales o no se hacen. El municipio no tiene recursos para destinar 9.000 millones de pesos a una planta de efluente, por ejemplo. No lo puede hacer. Entonces digo, esto de lo que se surja del predio de Santa Marina tiene que ver con una mejor calidad de vida y con una de las demandas que tienen los tandilenses, que es la mejora de las calles, mayor cantidad de asfaltos. El intendente Orecho también tiene más de 4.000 cuadras de tierra no asfaltadas, y me parece que la planta de hormigón en eso va a colaborar, y la planta de asfalto y sobre todo de bacheo va a mejorar bueno, una de las demandas que tiene la comunidad, y que nosotros sabemos que de alguna manera vamos resolviendo, pero también hay un desgaste con el tiempo que es difícil a veces de sostener. Bueno, hay un montón de preguntas que obviamente no llegamos a hacerlas. Vos tenías algo ahí en la punta de la lengua. Sí, el cambio de tema, volvemos a lo político.
19 es hoy, 19 de mayo. En 2 meses clavaditos se están presentando listas. ¿Cómo viene el radicalismo en este sentido? ¿Cuáles serían los nombres como para la lista, si es que hay algo que se esté conversando? Mirá, ¿cómo viene el radicalismo? Yo puedo hablar del radicalismo local. Correcto, Sí, obviamente. sí. En principio, como dije antes, nosotros tenemos que, es un tema que se viene charlando con posibilidad de candidatos, se ha hecho un trabajo de relevamiento, un trabajo de encuesta. Hay perfiles que obviamente están para encabezar una lista legislativa, es una decisión, no la voy a reflejar, no voy a revelar nombres, ¿no? Digo, está claro. Eso estábamos esperando. Bueno, no, porque primero porque no hay definido una candidatura y segundo porque, bueno, no me corresponde, le corresponde hacerlo al comité. ¿Habrá reelecciones de concejales? ¿Se analiza eso? Y bueno, es posible que haya reelecciones. La experiencia siempre es un activo que uno valora. Hay que, digamos, concejal o un consejero escolar lleva un tiempo la adaptación. Esto te lo dicen los mismos concejales. Entonces, cuando vos tenés gente con experiencia, muchas veces, sobre todo en las elecciones legislativas, donde el vecino tiene un voto más laxo que en las ejecutivas, un voto más libre, la gente siente que el Ejecutivo te puede resolver algo. En cambio, el legislativo, los legislativos, en general, es la intangibilidad de la política y ahí es donde la gente tiene como un voto permitido, si se quiere. Pero es una resolución que también se tiene que tomar desde el comité. Nosotros en Tandil tenemos una organicidad, tenemos una comisión directiva, se debatirá en el comité, obviamente con una presencia del intendente, de la mesa de la comisión directiva, y a partir de ahí se planteará. Y a partir de ahí intentaremos fortalecer una comunión de muchos años con las vecinas y los vecinos de la previsibilidad que da la gestión. Con dificultades, con complejidad de gobierno en este tiempo, lo vemos en otros gobiernos de cercanía, pero entendiendo que es un gobierno que a los vecinos le da previsibilidad. Creo que parte de ellos pueden no estar demasiado satisfechos, otros sí, pero a la hora de votar es necesario fortalecer en el Consejo Deliberante el acompañamiento al intendente Lunghi. El intendente tiene 2 años y medio. Fíjense, visto esto hoy, ¿no? Un error del jefe de gobierno de Capital al adelantar las elecciones. Visto esto hoy. Con el diario del lunes. Con el diario del lunes. Yo creo que al intendente le quedan más de 2 años y claramente el gobierno necesita tener un consejo deliberante, tener concejales que acompañen al gobierno, que donde nosotros tengamos posibilidades de desarrollar proyectos y no es que no haya oposición. La cuestión de la política es cuando hay obstrucción. El opositor se opone pero propone. Yo he visto bloques muy obstruccionistas el último tiempo. ¿En la actualidad? Sí, claro, que no proponen. Por ejemplo, la designación de funcionarios, ¿no? Cuando se designaron funcionarios sobre las presuntas incompatibilidades. Nunca hubo un pedido al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, los medios tenían antes el cuestionamiento que el pedido de informe en jefatura de gabinete. Sí, cuestiones absolutamente mediáticas. Sin embargo, nunca se hizo una presentación al Tribunal de Cuentas, que es el organismo que debería informar si hay incompatibilidad o no en la designación de un funcionario. Eso es una maniobra obstructiva. Yo creo que esos son los pisos que nosotros deberíamos lograr para la próxima campaña. Además del consenso para que la gente asista a votar, se exprese, se manifieste, aún en el desencanto, también acuerdos de piso y techo respecto a las ordenanzas que se aprueban. No siempre se pueden elegir a los opositores que uno quiere. No, bueno, digo, hace 20 años que sí. Gobernamos en la provincia. Y además, no siendo oficialismo, la pucha si habremos tenido experiencia. Dentro de estos opositores, hay a los cuales usted hace referencia, son opositores hoy, pero que eran aliados en su momento. Fueron en la misma lista. Por supuesto. Ha pasado el tiempo y evidentemente se ha optado en algunos casos por un alejamiento, por un distanciamiento del gobierno, se ha ido internas, han tenido representatividad y han ingresado por la lista de Lunghi.
y el 10 de diciembre han hecho un bloque. Pero está bien, esa es parte del juego de la democracia. Nosotros preferiríamos que no, que cuando uno va en una lista, por eso digo, las alianzas electorales no aportan. Las alianzas tienen que ser programáticas. Y si no, en el caso de Tandil hay que volver a la lista 3. Hay que trabajar para volver a la lista 3, para tener una lista de representatividad ligada a la Unión Cívica Radical. Que quizás me vas a decir como cierre, pero también lo veo pasado de moda. Sin embargo, así parecía que era Enzo Pérez cuando volvió a River. Y sin embargo, a los 39, a los 39, Nachito y Enzo, todavía como el viento, es viejo pero sopla. Bueno, lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona, Juan. Nos vamos, escúchame, una pregunta respecto a lo anterior. ¿Qué distancia física hay entre la oficina de jefatura de gabinete y la del intendente? ¿Qué serán? ¿15 metros? Contado por Bielsa, 18 pasos. 18 pasos. Camina. Sí. 18 pasos. Porque no, entonces no va. Porque a Woody Allen y a Mia Farrow lo separaba el Central Park. Es un glamour eso. A nosotros nos separa el paseo de las personalidades. Julio y Cheribetti charlando, me quedaron un montón de preguntas sobre temas puntuales, pero bueno, tendrá que ser para la próxima.